Buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a empezar en la prédica, vamos a entrar en la prédica y quería primero compartirles y meditar en este versículo que está en Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Este versículo, el contexto es que Pablo y Silas están en la cárcel y algo muy importante que me estaba hablando Dios a mi corazón era la importancia de alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Es muy fácil alabarle al Señor cuando todo está bien, pero Pablo y Silas nos demuestran que aunque pasemos por tribulaciones, ellos estaban en la cárcel, aún así ellos alababan y adoraban a Dios. Y así mismo tenemos que ser nosotros en nuestras propias circunstancias. Dios las conoce y el Señor sabe que no es fácil, pero recuerda de alabarle y adorarle a Él en todo tiempo y verás que Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de el buen pastor. Hemos escuchado esta prédica muchas veces en los Salmos, el Salmo 23. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito la historia de un punto particular que quizás los que no son muy conocedores de las ovejas no sabían un pequeño detalle acerca de ellas, que es que ellas simplemente escuchan la voz de su pastor. Entonces, en este tiempo, en este momento, quiero mostrarles a los que están ahorita conectados en vivo, para que ellos puedan ver lo que estoy hablando acerca de cómo el pastor escucha solo las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo reconocen. Otros individuos, otras personas que tratan de llamar a las ovejas no le hacen caso, no le prestan atención. Pero una vez que el pastor de esas ovejas las llama, ellas vienen corriendo a su llamado. Entonces más tarde, los que van a ver este video más tarde, vamos a hacer una pausa en este video y voy a poner el link más tarde para que ustedes también, los que están van a verlo después en YouTube, puedan también ustedes ver ese video. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, más tarde compartiré el link para los que no pudieron ver ahorita la prédica en YouTube, puedan verlo después de lo que estoy hablando acerca de cómo había en un campo, estaban muchas ovejas y diferentes turistas estaban tratando de imitar la voz o el llamado del pastor a las ovejas. Creo que el llamado era turí, 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 algo así, era algo muy raro. Pero hubieron 3 intentos de 3 turistas y ninguna de ellas, ni siquiera las ovejas, levantaron la cabeza, nada. Pero cuando el pastor comenzó a llamarlas, desde el primer sonido de las que estaban más cerca, levantaron la cabeza y comenzaron a mirar. Y mientras el pastor las seguía llamando, aún más todas vinieron hacia él. Teniendo esta analogía, esta imagen en mente, comencemos a leer Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Amén. Para un poquito de trasfondo en lo que es los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Tienen un tono, se puede decir,
de tipo de cántico, por así ponerlo, de prosa, no, disculpen, de verso. Y en todos estos, a través de los salmos podemos ver la vida de David en altibajos, ¿no? En momentos muy profundos en los cuales estaba siendo perseguido por Saúl. Y también vemos otros momentos en los cuales él se regocija en el Señor, él entrega su corazón, su vida, sus versos en adoración a Él. Entonces podemos ver en este libro reflejado, se puede decir, los sentimientos, las emociones de David. Y en este salmo específico, que es yo creo que es el más conocido de todos, el del buen pastor, vemos cómo David comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Amén. Nada me falta. Dice: en verdes pastos me haces descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Entonces, a través de todo esto, podemos ver cómo el Señor nos habla, el Señor dirige sus palabras a nosotros. Para los que acaban de ingresar, estamos leyendo el Salmo 23. Entonces, de todo esto, David era un hombre sabio también. Fue escogido y ungido por el profeta que Dios mandó. Y él era un pastor. Cuando Dios lo llamó a pelear contra Goliat, recordemos qué es lo que estaba haciendo. Él estaba pastoreando. No es coincidencia de que David use la analogía del pastor en este salmo. ¿Y por qué usa esta analogía? Porque él conocía muy bien la labor del pastor. Él lo hizo desde que era muy pequeño. Y aún más dice la palabra de Dios que él tuvo que pelear contra leones para defender el rebaño que su padre le había dado. Entonces, al usar esta analogía, él sabía muy bien que solo a la voz del pastor las ovejas vienen a su llamado. Puede haber otros que quieren, como quien dice, desviar o quieren engañar a las ovejas, pero ellas no van a hacer caso. De la misma manera, lo que hoy Dios nos quiere hacer entender es de que cuando conocemos realmente a Dios, cuando realmente lo declaramos como nuestro Rey, Señor, Salvador, es que allí comenzamos a familiarizarnos con su voz, a familiarizarnos con sus palabras. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a través de todo el tiempo, se puede decir, vemos cómo en nuestros tiempos de oración Dios nos habla. Y a veces nosotros pensamos de que no sé cuándo Dios me habla, no sé si es que a veces estoy escuchando a la voz de mi cabeza, que viene de mi cabeza, o estoy realmente escuchando a Dios. Pero ¿cómo realmente entonces podemos discernir cuál es la voz que estamos escuchando? A través de conocer al pastor. ¿Y cómo conocemos al pastor? A través de su palabra, a través de compartir tiempo con él. Si no compartimos el tiempo con el pastor, si no conocemos al pastor, quién es nuestro pastor, entonces nunca vamos a saber cuál es su llamado. Vamos a ser como ovejas perdidas. Ovejas que al escuchar la voz de un extraño vamos a decir, no, este es el verdadero camino. Y nos desviamos y nos descarrilamos. Entonces, el propósito de Dios es que primero le conozcamos. Si no establecemos esa relación con Dios, vamos a desviarnos a través de nuestra vida muchas veces. Vamos a escuchar a otras personas que quizás vengan bajo se puede decir, el disfraz del pastor y nos desvíen de su camino. Pero aún así, y es algo que quiero también hacer un fuerte énfasis, es de que a pesar de eso, a pesar de que nos descarrilamos muchas veces, de que nos desviamos del camino de Dios, Jesús lo dijo en su palabra. Las 99
que el pastor tenía regresaron con él, pero una se perdió. Pero solo por esa una Jesús, el pastor, salió a buscarla. Amén. Entonces con esto quiero decir que Jesús, que Dios es un Dios misericordioso. Que sí, que nos vamos a desviar, pero Él siempre está dispuesto a buscarnos. Pero también, como les digo, el propósito de que Él nos vaya a buscar es que lo reconozcamos, que lo conozcamos como nuestro pastor. Ese es el primer paso que tenemos que dar, conocer quién es nuestro verdadero pastor. Entonces, continuemos viendo que dice, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aquí vemos cómo el pastor busca lo mejor para la oveja, ¿no? Él dice, a fuentes de aguas frescas me llevas, tranquilas me conduce, y me infundes nuevas fuerzas. Y continúa diciendo, y por sendas de justicia me conduces por amor a tu nombre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a través de nuestro caminar, Dios nos va a dirigir por esas sendas de bien. Por esas sendas, te puede decir, que Él ya ha predestinado para que nosotros caminemos. Pero dice, y aun si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estarás a mi lado. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que el camino no va a ser fácil. El camino no va a ser la ruta por las praderas hermosas, donde todo es seguro, donde todo es perfecto, donde no hay peligro. No, el mismo David sabía de que a veces para llegar del punto A al punto B hay que pasar quizás por un valle tenebroso, hay que pasar quizás por una prueba, hay que pasar quizás por un desierto. Pero dice, en seguridad, David dice, pero no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Esa es la confianza que Dios nos infunde al saber que vamos de su lado, al saber que Él es nuestro pastor verdadero, quien nos guía por caminos de bien. Amén. No dice por caminos fáciles, dice por caminos de bien. Y Jesús también lo dice en su palabra. Dice, el camino que yo doy es el camino angosto, no es el camino ancho. Entonces aquí en este breve salmo podemos ver tantas enseñanzas que el mismo Jesús nos ha dado, infundidas, emergidas en este solo salmo. Y continúa diciendo, dice, y tu vara de pastor me reconforta, me da seguridad. ¿Qué es la vara? ¿Para qué usaban los pastores la vara? Para, a veces, cuando una oveja estaba descarrilada, y a veces se iba por los montes, dice que los pastores necesitaban a veces una vara un poco alta para agarrarla y jalarla, para que no se descarrile. Porque imagínense ustedes, si uno como pastor, como le estábamos en el video anterior, tenía el pastor, no sé, yo diría un mínimo de 50 ovejas o algo así. Es difícil tenerlas todas en un solo grupo, ¿cierto? Entonces a veces es necesario tener un poco una vara larga para como que agarrarlas de lo que es su pelo, su lana, y como para jalarlas de nuevo al grupo para que no se separen. Esa vara es una vara, se puede decir, multiusos, multipurpose, se puede decir, ¿no? Es para volverlas a jalar, para defenderse de bestias que pueden estar en el camino, para también una vara, y esto lo sé de una experiencia personal, los que han ido al desierto, cuando uno está caminando por el desierto, la arena es muy pesada, y a veces si hay como, se puede decir, montículos o pequeñas elevaciones de arena, es difícil escalarla, ¿no? Entonces, a veces, ¿para qué se usa esa vara? Para como que se clava en la arena y uno se impulsa, ¿no? Entonces, de esa manera, como se puede decir, esa vara se puede decir, como les dije, multiusos. Y de esa misma manera, entonces, por eso David hace referencia a esa vara, que esa vara infunde seguridad. Y a veces esa vara que vemos que infunde seguridad es la palabra de Dios. Amén. Es la herramienta que Dios nos da, la herramienta que le da Dios a los pastores. Porque nosotros, yo como
como pastor de la iglesia, no puedo decir, ¿saben qué? Yo les voy a guiar basado en mi conocimiento o en lo que yo sé y ya, no, porque por mi propio conocimiento quizás yo los voy a descarrilar, les voy a decir, no, ¿sabes qué? Váyanse por aquí. Yo no puedo basarme en mi conocimiento solo, sino yo primeramente tengo que basarme en la palabra de Dios. Esta es mi vara. Y todos tenemos acceso a esta vara, no solo los pastores, no solo los líderes de la iglesia, no, todos tenemos acceso a esta vara. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, dispones ante mí un banquete en la presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Entonces aquí vemos como un poco, se puede decir, el tema o el trasfondo del Salmo cambia un poco. Estamos primero hablando del pastor, ahora viene un banquete. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, un banquete delante de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir David a través de todo esto? Esto está hablando más a la divinidad de Dios. Vamos a ver dos, se puede decir, conceptos o dos temas profundos en lo que es este salmo. Primero, la confianza en Dios como pastor, y el segundo es la divinidad de Dios. Y aquí en esta segunda parte es la divinidad de Dios, porque dice, tú Dios, como el rey que eres, como el Señor que eres, pones un banquete delante de mis enemigos. Y dice, y estoy ungido con perfume. A los que están un poco, se puede decir, informados acerca de la cultura hebrea de aquel tiempo de Jesús, y esto le voy a dar un ejemplo claro para que ustedes lo vean. Antes, cuando alguien invitaba a alguien a una fiesta o a una comida, se puede decir, el host, el anfitrión de la fiesta, siempre tenía la obligación de hacer un par de cosas. Ahorita no recuerdo todas, pero estas son algunas. Primero, de ir y dar la bienvenida al invitado a la puerta. Traerlo, a veces creo que, no sé si era algo común dar un beso en las mejillas, eso no me acuerdo muy bien, pero primero era traerlo de la puerta desde que llegaba el invitado. Traerlo, bienvenirlo se puede decir, ofrecerle ¿cómo se dice? Un bowl, una vasija con agua para que se lave las manos y los pies, porque como saben, antes allá, el tiempo de aquel eran los caminos de tierra, de arena, arenosos, ¿no? Entonces le decía, lávate las manos, aquí está. Y otra cosa que era algo común en la costumbre, era de ofrecer perfume al invitado. Entonces, la historia en la cual podemos ver estas costumbres como ejemplo, como verdaderas, es cuando Jesús fue a la casa de uno de los jefes de la ley, y cuando María Magdalena entró a esa casa, ¿qué hizo María Magdalena? Recordemos, besó los pies de Jesús, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y ¿qué hizo también? Le echó perfume de uno de los más caros a sus pies. He ahí las tres costumbres. Todo esto nos viene a indicar el nivel de, se puede decir, importancia que Dios nos da. Nosotros somos sus invitados de honor a su mesa. No somos un cualquiera más, no. Él nos trata como invitados de honor, como los hijos llamados ante la presencia de Dios. Y Él dice, y echó perfume a mi cabeza, y ha llenado mi copa a rebosar. O sea, no llena simplemente mi copa hasta un poquito, no, llena mi copa a rebosar, que va a rebalsar. Porque Dios no se limita a bendecirnos, no es un Dios que dice, sabes que te voy a bendecir un poquito y ya, no. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia, un Dios que nos perdona día a día. Y continúa diciendo, en el versículo 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Amén. Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, estamos hablando que la gracia de Dios, que las bendiciones de Dios son eternas, se puede decir, no son limitadas, sino son para siempre. Una vez que aceptamos a Cristo, esa bondad y ese amor son eternos. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Rey, Señor y Salvador, tenemos esa gracia y ese amor de ser salvos. Y dice, en la casa de mi Padre habitaré para siempre. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Dios nos invita a su casa como invitados de honor, como invitados dignos de su presencia. Dignos porque ya el precio fue pagado por nosotros. ¿Por quién? Por el pastor. Entonces vemos aquí ahora cómo los dos temas se unen. El primer pastor que tenemos es Jesús. Él nos llevó por los momentos difíciles y nos lleva por los momentos difíciles. Él nos llevó por ese valle tenebroso. Nos sacó de allí. Nos dio salvación. ¿Y qué es después lo que viene de la salvación? Estar delante del Padre. El Padre ahorita nos está esperando en su casa como invitados de honor. Dice, por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dichosos los que son invitados a las bodas del Cordero. Los pastores cuidan ovejas y corderos. Y Jesús es la representación del Cordero, inmolado en la cruz. Realmente es tantas las, se puede decir, las referencias que este salmo tan pequeño de solo 6 versículos hace a toda la Biblia, que es tremendo e impresionante. Y por eso quizás, sin nosotros saberlo, es el salmo más conocido, el salmo más nombrado por tantas personas. No es por coincidencia. Dios no hace las cosas por coincidencia, como siempre les digo. Sino hay un trasfondo tan particular que a veces cuando nosotros comenzamos a examinarlo, vemos realmente lo que nos quiere Dios entregar. Y es algo tan hermoso cuando podemos entenderlo, disfrutarlo y ponerlo en práctica. Y por eso David culmina este salmo diciendo, en la casa del Señor habitaré para siempre. Cuando una vez que ya me reúna con el Padre, estaré ahí para siempre. Esa es la promesa de nuestra salvación, de que estaremos con el Padre para siempre. Amén. Entonces, les invito a que este salmo se lo lleven al corazón. Recuerden cómo cuando las ovejas llaman al pastor, cuando el pastor llama a las ovejas, ellas vienen a su llamado, porque conocen la voz del pastor. Otros pueden llamarlas y las ovejas no le van a prestar atención. Entonces, esa es la importancia de conocer al Padre primero. ¿Dónde están? Cierren sus ojos. Y les invito a que hoy entremos en la adoración que hoy Dios nos da. Sí, Señor. Hoy Dios Padre bendito, nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante tu amor, porque sabemos que tú eres nuestro buen pastor. Padre bendito, hoy quiero primero conocerte, conocer tu voz, conocer tu llamado día a día. No quiero desviarme por rutas y caminos que no son correctos. No quiero desviarme ante la voz de extraños, sino quiero mantenerme firme en tu camino. Quiero mantenerme firme y seguro de que tú estás conmigo. De que si yo voy y te sigo, y sigo ese camino, ese sendero que tú ya has trazado para mí, dice, ese sendero es de justicia y de bien para mí. Ese sendero no va a ser fácil, ese sendero no va a ser ligero, no,
porque aún en ese sendero voy a tener que quizás pasar por valles oscuros, tenebrosos, por desiertos difíciles, por momentos difíciles, pero dice tu vara y tu vara me da confort, me da confianza, me da esperanza de que no estoy solo, de que no voy a desfallecer, de que nada malo me va a pasar, porque tú eres quien me guía, tú eres quien me protege con tu vara. Dios Padre fiel, te doy gracias porque nos regalas esta palabra tan hermosa. Te doy gracias porque nos permites conocerte un poco más, porque nos permites acercarnos a tu corazón un poco más. Y aún más te doy gracias porque nos invitas y nos haces invitados de honor en tu mesa. No invitados cualquiera, no, invitados de honor. Tú vas a la puerta y nos recibes con un beso. Vienes y nos das una vasija con agua para lavar nuestras manos, nuestro rostro, nuestros pies de la arena. Porque sabes que nuestro camino no ha sido fácil. Porque sabes que nuestro camino no ha sido algo sencillo. Y nos das esa agua para limpiarnos. Y aún más, echas perfume sobre nuestra cabeza. Así como María Magdalena lo hizo con Jesús, cuando le echó perfume a sus pies. Ella no escatimó el precio de ese perfume, porque dice, ese perfume cuando María Magdalena lo compró, estaba valorizado en casi 1 año de trabajo de aquellos tiempos. Quiere decir que no era un perfume barato. Y eso tú también nos das lo mismo. Tú no nos das algo barato, sino nos das algo bueno. Nos das lo mejor de lo mejor. Nos dice Jesús. Nos das tu gracia. Nos das tu amor. Hoy la recibimos. Hoy recibe la unción de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en toda tu familia. Hoy recibe esa paz, esa presencia de Dios que solo Él puede dar, que solo Él te puede regalar. Y continúas diciendo, Dios, que tú haces rebalsar mi copa, de que tú no escatimas ni pones límites a las bendiciones o a la gracia o al amor que tú me das. No, por lo contrario, tú das más. Diste a Jesús como muestra de ese amor. Y lo continúas haciendo día a día. Y este salmo culmina diciendo de que tu amor y la bondad le acompañarán día a día. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esa es la promesa que tenemos de Dios. La promesa de salvación. La promesa de que una vez de que nosotros ya no estemos aquí terrenalmente, físicamente, nuestra alma irá al encuentro de nuestro Padre y será recibida con un banquete. Y seremos recibidos con perfume, y seremos recibidos con un abrazo, y seremos recibidos con un beso. Esa es la promesa de Dios con nosotros. Sí, Señor. Esa promesa que encontramos aquí en el Salmo 23. Y esa promesa que Dios la hace nueva, la renueva cada día en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, te bendecimos por esta palabra, por tu amor, por tu unción, por tu bendición. Gracias. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos a ti. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. Amén. Este mensaje me recuerda mucho de Proverbios 3, 5, 7, que dice: no te reclines en tu propio entendimiento, mas confía en el Señor con todo tu corazón y Él hará tus caminos rectos. Y eso es algo que el Señor hace cuando vamos a su presencia, cuando buscamos de Él y buscamos de su voz y no de nuestro propio entendimiento y nuestra propia voz y lo que creemos que es correcto. Pero cuando buscamos al Señor y vamos en su presencia, en adoración, lo alabamos, oramos, ahí es cuando podemos ver que el Señor nos está hablando y siempre quiere hablar a nuestras vidas, pero tenemos que ser proactivos e ir a Él todos los días. Gracias por unirte a este servicio, por escuchar el mensaje. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Yo sé que aprendí mucho el día de hoy
Y si tienes alguna petición de oración, por favor déjanos saber, porque estamos aquí para acompañarte, apoyarte en oración. Y por favor contáctanos, escríbenos. Y bueno, Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Amén. Dios les bendiga.